Esa ley solo afectaba a las personas que estaban en las ciudades. Esa ley no afectaba a las personas que estaban en el campo, porque esas personas necesitaban crecer a sus cosas y sus comidas para traerlas a las ciudades. Pero hay un montón de iglesias que no quieren eso. Lo único que quieren es el nombre de Jesús. Lo único que queremos es que nos llames cristiano para ejercitar todo este poder en el nombre de Jesús. Eso es lo que está pasando en el 2026. En la profecía se está cumpliendo justo delante de nuestros ojos. Christ is King. Todos decimos amén por eso. Dios es rey. Pero muchas veces estas personas del nacionalismo cristiano lo que ellos quieren decir es que quieren decir Dios es rey y tiene que ser rey de esta nación. Se puede haber leído todas las cosas, saberse todas las fechas y conocer todo, predicar, tener 100,000 suscriptores, todo lo que usted quiera. Pero si su carácter no demuestra que Cristo está con usted, entonces ahí es pura teoría y nada de práctica. Es pura predicación, pero nada de espíritu. Gracias por la oración también. Yo creo que podemos empezar de una vez con lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a seguir, como se mencionó, con el tema número 3 y vamos a hablar un poquitito de lo que está pasando en los Estados Unidos a nivel de las agitaciones de las leyes dominicales y el traer la religión de vuelta a los Estados Unidos. Ahora, déjenme decirles desde un punto de vista cristiano, es bueno que nuestra nación sea una nación justa, ¿verdad? De hecho, eso lo dice el libro de Proverbios. La nación es justa, las naciones que temen a Jehová son las naciones que prosperan. ¿Ok? Entonces, nosotros como cristianos, como adventistas, no deberíamos, en cierto sentido, ¿verdad? En el escenario perfecto, oponernos a que Dios sea exaltado en nuestra nación. El problema es, como vemos en la historia desde el principio, que el ser humano tiene la tendencia a más bien alejarse de Dios y implementar sus tradiciones, sus leyes, su entendimiento y usar el nombre de Dios, ¿verdad? Para establecer esas cosas. Y es ahí donde viene el problema. Nosotros sabemos, obviamente, por la profecía, que eso es lo que va a pasar en los Estados Unidos, que va a ser un cordero que va a terminar hablando como dragón y va a pasar prácticamente en todo el mundo. Así que eso es importante, pero también, una vez más, tenemos que tener mucho cuidado, porque como les decía en la primera presentación, ya hace varios días, quizá una semana atrás, en uno de los sermones que escuché de Doug Batchelor hacía este punto, que muchas veces nosotros como adventistas podemos ser vistos como locos, estando en contra de todas las cosas que se quieren establecer en nuestras naciones para el bien de la sociedad. Y por eso es que este tema por eso es que este tema es importante y por eso es que este tema tiene que estar balanceado, por así decirlo. Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el momento en el que hablamos y cómo hablamos. Porque definitivamente yo estoy opuesto a las iniciativas del proyecto 2025 o del Heritage Foundation, que fueron los que escribieron este documento. Yo estoy opuesto a las iniciativas de forzar el comercio los domingos. Estoy en contra de forzar la asistencia a las iglesias, ya sea en sábado o en domingo, ¿verdad? Yo lo están forzando en domingo, vamos a hablar de eso hoy. Pero no estoy en contra del deseo que ellos tienen de restaurar a las familias. ¿Ok? No estoy en contra del deseo que ellos tienen de traer seguridad al país. No estoy en contra del deseo que ellos tienen de tener una economía estable, donde las personas puedan vivir en paz, tranquilos. Eso todo está en la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Y obviamente es el deseo, es uno de los derechos humanos, que todo en muchos de nuestros países donde ustedes están viendo es el deseo. Obviamente nosotros sabemos que hay corrupción y todo lo demás. Así que Satanás es sabio porque él va a traer muchas cosas buenas y va a mezclar un poquito de error. Y nosotros tenemos que también de la misma manera ser sabios y hablar de tal forma que estemos apuntando específicamente al error y no a todo. Por eso es importante también que nosotros como cristianos, como adventistas, nunca ataquemos a la persona, pero más bien el mensaje, la idea. Y eso es importante. Estaba escuchando un sermón de un predicador muy conocido también aquí en los Estados Unidos. Escribió varios libros. Por el momento solo está en inglés, pero nosotros traducimos muchos de sus sermones. Se llama Norman McNulty,
¿verdad? Pueden ir al canal de Traducción Verdad Presente y tengo toda la serie realmente en el canal de Beckford's Ministry traducida de él en relación a la ley dominical. Él tiene un sermón muy famoso donde él habla de las 4 fases de la ley dominical. Yo voy a mencionar un poquito de lo que él dice, pero como les digo, él tiene todo con citas del Espíritu de Profecía, con la Biblia, en toda una serie que habla de la libertad de conciencia y las leyes dominicales. Está todo en el canal de Beckford's Ministry. Estamos traduciendo muchos videos de él. Él nos dio el permiso. Él también aquí es cerquita. Yo les dije que aquí en Tennessee todo el mundo, casi todos los adventistas están. Él vive aquí cerquita y nos ha dado los permisos para traducir su material. Yo tengo 2 de sus libros muy buenos. Una persona muy estudiosa, etcétera, etcétera. Entonces, él en uno de sus sermones dice que muchas veces nosotros podemos tener el mensaje de Dios, pero lo predicamos con la influencia del dragón, ¿verdad? Tenemos el mensaje de Dios, pero predicamos exactamente como el dragón quiere enforzar sus cosas. Por eso es que tenemos que tener cuidado y tener la sabiduría de Cristo, ¿verdad? Tener la mansedumbre de Cristo, tener su justicia que transforma nuestro carácter. Sí, Jesús fue una persona que predicó sin temor. Sí, Jesús fue una persona que en inglés se dice bold, ¿verdad? Que era es decir, que no tenía miedo a lo que pasara con él, pero era una persona que también predicaba con amor, con lágrimas en sus ojos. Era una persona que oró por sus enemigos y nosotros tenemos que tener cuidado porque muchas veces el celo, ¿verdad? El celo que muchas veces podemos llamar celo cristiano, que no es nada más que fanatismo, nos puede llevar más bien a cerrar muchas de las puertas en la predicación del evangelio. Y ahora todas estas cosas que se están presentando, de las cuales vamos a hablar hoy, la mayoría son buenas, son positivas, desde todo el punto de vista, ¿verdad? El punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, ¿verdad? Desde el punto de vista judio-cristiano, que nosotros como el oeste hemos heredado de la Biblia. Pero claro, hay este pequeño cosito, y por eso es que Satanás siempre mezcla la verdad con el error, esta pequeña cosito del famoso enforzamiento. No va a empezar así, vamos a leerlo. Va a empezar primeramente, bueno, va a empezar primeramente con forzar la economía, no va a empezar con enforzar a nivel religioso, pero va a ir terminando así. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Doug Batchelor dijo, y yo concuerdo con él, que tenemos que pedir sabiduría a Dios para, cómo nosotros hablamos y cuándo es que hablamos, ¿verdad? Porque tenemos que hablar con el espíritu de Cristo, ¿verdad? No con el espíritu del dragón. Nosotros podemos tener toda la verdad, pero si hablamos con el espíritu del dragón, va a ser un problema. Otra cosa que Doug Batchelor dijo y que el conflicto de los siglos dice es que en este movimiento que quiere traer un relevamiento cristiano a los Estados Unidos y al mundo entero, hay muchas personas que son honestas. Hay muchas personas que, como les digo, quieren el bien para el país, para la sociedad, pero no saben que le van a terminar dando el poder a la bestia que lo que básicamente quiero poder, ¿ok? Hay muchas personas dentro de este movimiento que quieren lo mejor para Estados Unidos, que quieren lo mejor para su familia, pero hay muchas personas también que quieren poder y muchas veces nosotros no somos el Espíritu Santo para poder discernir cuáles son los motivos de esas personas. Nosotros juzgamos las acciones, no las personas, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que ustedes nunca me van a escuchar a mí decir Ted Wilson es un jesuita. Por eso es que nunca me van a escuchar a mí decir Donald Trump es esto. Claro, puede ser usado y todo lo demás, sus actos pueden hablar, pero nosotros no somos quien para decir es un instrumento del diablo, fulanito, fulanito. Bueno, hay personas que ya definitivamente el que creó el satanismo y todo lo demás es ya más que obvio, pero hay muchas personas que están dentro de este movimiento que quieren lo mejor para su país. Tenemos que tener cuidado con eso. Y quiero recordarles de todo lo que ya hemos hablado. Esto está en la historia también, ¿verdad? Muchas veces nosotros como adventistas, les digo, tenemos el espíritu del dragón y nos gusta criticar y señalar y decir instrumento del enemigo, instrumento del diablo. Miren, cuando yo veo la Biblia, en Apocalipsis capítulo 12, el único que se le llama acusador de nuestros hermanos es al enemigo. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. El conflicto de los siglos, en los últimos capítulos nos dice que cuando la Nueva Jerusalén entre aquí a la tierra después del milenio, alrededor de Jesús van a estar muchos salvos. Y el conflicto de los siglos nos dice que esas personas fueron las que una vez estaban soportando, adelantando la obra del enemigo, pero se arrepintieron y están ahí bien cerca del Señor. Hablemos de Pablo.
¿verdad? Si nosotros viéramos a Pablo, decimos, este man es un siervo de Satanás. Y miren en qué Saulo de Tarso se convirtió en el famoso Pablo, el apóstol a los gentiles. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Lo mismo con Nabucodonosor, ¿verdad? Lo mismo con el abuelito de Josías, que se llamaba el peor rey que existió en Israel, que gobernó por 58 años, ¿verdad? Me parece que se llamaba Amón. No, 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 no. Manasés. Manasés, muchas gracias. Se llamaba Manasés. También se arrepintió, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidados. Eh, Puede ser que el enemigo está usando a muchas personas, pero por lo menos desde mi punto de vista y lo que yo leo, no es para mí decir. Nosotros hablamos en los actos, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y lo digo porque muchas veces en este círculo de laicos o de sostén propio, muchas veces puede estar el mensaje correcto, pero no el espíritu. El mensaje de Dios, pero el espíritu del dragón. Así que tengamos cuidado. Y nada más quiero recordarles lo que dijo A.T. Jones. Obviamente recomendamos su libro ya en las presentaciones pasadas. A A.T. Jones, Henry Blair, le preguntó, ok, y estoy parafraseando aquí, ¿verdad? Ok, A.T. Jones, ok, Jones. ¿Qué pasa si al final dejamos esta ley del domingo, ¿verdad? Esta ley, no, esta propuesta de ley y cambiamos del domingo al sábado? ¿La aceptaría? ¿Ustedes se recuerdan qué fue lo que dijo Jones? Algunos de ustedes saben. Él dijo, yo la opondría con el mismo celo que estoy oponiendo esta, porque Dios no es un Dios que fuerza, Dios no es un Dios que obliga a nadie. Y esa respuesta demostró la integridad de los adventistas, demostró la integridad de Jones en ese momento, porque nosotros como adventistas tenemos que dejar a las personas escoger. Todos tenemos libre albedrío, ya sea para honrar a Dios o para algunas personas maldecirlo. Es nuestra tarea presentar el Evangelio y es la tarea del Espíritu Santo el convencer los corazones. Pero muchos de nosotros queremos forzar, ¿verdad? Que queremos que se haga nuestra voluntad y tenemos que tener cuidado con eso. Así que muchas de las cosas que vamos a presentar aquí, ¿verdad? Nos dicen evidentemente que Jesús está a las puertas, que Jesús viene pronto y que Él va a tener un grupo de personas que va a predicar el evangelio eterno, ese evangelio que salva, ese evangelio que trae esperanza, ese evangelio que trae salvación. Ese grupo va a guardar los mandamientos de Dios. Ese grupo va a ser justificado por la justicia de Cristo y ese grupo también va a ser santificado por la justicia de Cristo. Y en esa boca de ese grupo de personas, ya sea los 144,000, ya sea la multitud, la gran multitud, en esa boca no van a haber engaños. ¿Ok? Va a haber el amor de Cristo que los constriñe, se va a revelar en cada una de sus palabras, en cada uno de sus actos. Cuando esas personas estén en los juicios, ellos van a ver las personas que lo estén juzgando, muchos de los hermanos que los van a estar acusando, van a ver el semblante de esa persona y van a decir, esta persona realmente ama a Dios, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque muchos de nosotros predicamos el mensaje, pero aún, y me incluyo yo, aún no hemos sido santificados por el amor a la verdad, ¿verdad? Ese amor a la verdad tiene que santificarnos. Usted se puede saber todas las fechas, se puede saber qué es lo que está haciendo Trump, se puede haber leído todo el proyecto 2025, que es así de grueso. Yo no me lo leí, jamás me lo voy a leer. Se puede haber leído todas las cosas, saberse todas las fechas y conocer todo, predicar, tener 100,000 suscriptores, todo lo que usted quiera. Pero si su carácter no demuestra que Cristo está con usted, entonces ahí es pura teoría y nada de práctica. Es pura predicación, pero nada de espíritu. Recuérdense que el fruto, bueno, vamos a hablar de eso en Mateo 25 más adelante. Pero por eso es que quería hacer esta introducción una vez más, porque no estamos aquí para juzgar, ¿verdad? A nadie. Y definitivamente, como les dije, concuerdo con Doug Batchelor, que van a haber muchas de estas personas que están ahorita engrosando las filas del nacionalismo cristiano y del revivimiento en los Estados Unidos, que cuando escuchen nuestras palabras, cuando escuchen nuestras predicaciones con la influencia del Espíritu Santo, van a entender y se van a dar cuenta, wow, estaba del lado incorrecto. Déjeme recapacitar, estudiar la Biblia y entender a dónde nos está llevando todo esto. Así que cuando hablamos de lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento, obviamente no podemos... la primera persona que se nos viene a la mente es el famoso presidente Donald J. Trump,
¿verdad? Donald Trump, como ustedes saben, es un presidente muy particular. Ha sido presidente de los Estados Unidos ya por 2 términos y ha sido el presidente quizá menos religioso, por lo menos a nivel personal, pero el presidente que más ha apoyado la religión. Y tengo esta foto específica aquí, aunque esta foto es vieja. A la par de él está orando una de sus, en inglés se dice advisors, o una de las consejeras, ¿verdad? Una de sus, esta es una de las personas del parte de su gabinete y su nombre es Paula White. Ella ha estado con Donald Trump desde el principio y ahora tiene una posición muy importante en este segundo término de Donald Trump. Ella básicamente es la líder de la casa de oración que Donald Trump estableció, el único presidente que ha establecido una oficina de oración dentro de la Casa Blanca para con el fin de, obviamente, hacerse cargo de que no hubiera persecución religiosa en los Estados Unidos. Antes de Donald Trump, con Biden y otros presidentes, el cristianismo estaba recibiendo bastante persecución. Es cierto. Por eso les digo, muchas de estas cosas realmente nos apoyan, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Bueno, y no solo en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, ustedes saben que en Nigeria estaban asesinando cruelmente a muchos cristianos y Donald Trump intervino y le puso presión al presidente de Nigeria para que parara la persecución. Así que, en cierto sentido, muchas de estas cosas nos favorecen. En tiempo atrás, unos hace cuántos años atrás, especialmente con Joe Biden, nosotros como cristianos realmente había un sesgo muy grande, especialmente de parte de la comunidad del LGBT, de parte de la comunidad, obviamente, del transgénero, que querían meterse dentro de las escuelas y educar o indoctrinar a los niños a adoptar este estilo de vida. Cuando Trump vino, él paró todo eso. Gracias a Dios, ¿ves? Hay cosas buenas. De hecho, nosotros aquí en la institución donde nosotros estamos, y quizá no puedo hablar mucho porque eso está transmitido, pero tuvimos ciertas situaciones donde si algún paciente viniera y formara parte de esa comunidad, hubieran ciertos, podríamos por así decirlo, ser demandados. Sin entrar en muchos detalles, hubo una persona que fue una pareja eh, homosexual. Y tengo que tener cuidado con las palabras también. Ustedes saben que esto puede ser un tema sensible y YouTube muchas veces puede inclusive considerar este video quizá como no apto, ¿verdad? Así que quizá voy a ser un poquito más general en estos términos. Esto no se trata obviamente de discriminación para nada, simple y sencillamente son puntos de vista si estamos hablando del estilo de vida de ciertos grupos. Obviamente no estamos discriminando a nadie y si alguien en YouTube está viendo este video, ¿verdad? Es exactamente por eso. Esto no tiene que ver con discriminación ni mucho menos. Pero ustedes se acuerdan del caso de una pareja que quería casarse y ellos fueron a una tienda a que este pastelero le hiciera el pastel. El pastelero era un cristiano y sus convicciones religiosas le decían que no debería participar de esta boda. Pues bueno, esta pareja demandó al pastelero, ¿verdad? Y eso fue todo un caso que llegó hasta la Corte Suprema. Y ese era el miedo muchas veces, como universidad, como iglesia, como institución, como una institución de salud, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted rechaza, como escuela, no puedo entrar mucho en detalles, muchas veces como escuela, ¿verdad? ¿Qué pasa si recibe usted un aplicante que forma parte de esta comunidad? Si usted lo rechaza, puede ser obviamente demandado por indiscriminación, pero no es indiscriminación a la persona, es al estilo de vida. Entonces, es una situación muy difícil. El tema de los baños, ¿verdad? Que había con que ahora en las escuelas públicas, si usted se consideraba como, si yo soy un hombre y me consideraba mujer, entraba al baño de las mujeres. El famoso tema de los deportes y todo lo demás. Y después de ahí salieron muchas violaciones. En California, ¿verdad? Hubieron muchos reos o presos que dijeron, oh, desde ahora en adelante me considero mujer. Así que ahora soy una mujer, ¿verdad? Y los mandaron a las cárceles de mujeres. Unos cuantos meses después, todas las mujeres, obviamente, o la mayoría, no todas, embarazadas. Entonces realmente era una situación terrible, sin mencionar que habían muchas niños que estaban siendo em,
con cirugías desde pequeños, se les daban tratamientos de hormonas. Era una cosa terrible. Por 4 años, por así decirlo, el cristianismo estaba perseguido, ¿verdad? Si usted hablaba del aborto, ¿verdad? Era una situación terrible. Usted inclusive podría ser encarcelado si usted impidía a una persona o si oraba o si de alguna manera de hecho, se pasó una ley donde las clínicas de aborto eran consideradas como una zona de seguridad, ¿verdad? Entonces, pues bueno, cada quien con sus puntos de vista. Lo que pasaba era que pues, bueno, eso estaba ahí y muchas otras cosas más. Cuando vino Donald Trump, todas esas cosas cambió, ¿verdad? Que esto, que el ella aquí en Estados Unidos, que los pronombres, un día me acuerdo que estaba en una clase de herbología. Y la escuela en California, y ustedes saben que como dice un dicho, qué bueno puede venir de California. En California es básicamente el centro de todas estas ideologías. Aquí en inglés se le llaman las ideologías woke, ¿verdad? Entonces un día estaba en un Zoom y pues bueno, mi inglés no es nativo, ¿verdad? Yo entiendo y medio hablo, pero no es nativo. Y estábamos en la conferencia ahí porque era una introducción para una clase de hierbas que iba a tomar. ah, y entonces la profesora dice, pues bueno, introduzcámonos, digamos cuál es la hierba y cuáles son sus pronombres. Y yo, pronombres, ¿cómo es eso? Y se presentan unas personas diciendo, yo soy they, them. Y otra decía, yo soy ex. Y yo decía, ¿cómo es que yo con costo sé decir he, she, ¿verdad? Y ahora con unos pronombres nuevos que ni sé, está tanta gente, era una locura. Era una locura. Y hay países allá en las partes que si usted no usa el pronombre correcto, aquí Joe Biden firmó una orden ejecutiva para que si usted trabajaba en el gobierno como un psicólogo y si no respetaba los pronombres de las personas, o él lo llamaba, o si les sugería un tratamiento, no me acuerdo cómo le llamaban, pero un tratamiento donde usted decía, si yo siento que no soy hombre, siento que quiero ser mujer. Entonces el psicólogo le decía, usted lo que necesita es ayuda mental, ¿verdad? Eso se le llamaba un tratamiento de indoctrinación, yo no sé qué. Bueno, John Biden firmó una orden ejecutiva para que todos los trabajadores federales si le decían, si no respetaban el género de las personas que decía tener, o si no respetaban su pronombre, podría perder su licencia. Imagínense, era una cosa difícil. En otras palabras, usted no podría ser un cristiano trabajando a nivel federal. Porque imagínense, ahora tiene que llamar a una persona, si la persona es un hombre, ahora tiene que decirle que es una ella. O si la persona dice que se siente mujer, usted va a decir, bueno, está bien, te respeto. Entonces, era una situación difícil. Trump vino y cambió todo, ¿ok? Y una de las cosas que él hizo fue darle bastante poder a los evangélicos. Muchos miembros de su gabinete y muchas personas en su administración son fuertes evangélicos. Una de las cosas que él hizo en su segundo término, como le estaba diciendo, nombró a Paula White, que es una evangélica, ¿verdad? Carismática, muy famosa, muy popular en los Estados Unidos y obviamente ella es la consejera de Donald Trump y aquí ella está orando por él. Pues bueno, en los Estados Unidos existe una tradición que cada año los presidentes y mucha gente del gobierno se reúnen en lo que le llaman un desayuno de oración. ¿Ok? Y en el primero que Donald Trump tuvo el año pasado, ahí fue donde estableció esta oficina de oración y la estableció en la Casa Blanca para dar simbolismo de que esto era algo muy importante. Y Paula White, esa señora que ustedes ven ahí al lado de Trump, es básicamente la administradora, es básicamente la líder de esta casa de oración que ellos dicen, perdón, esta oficina de oración que ellos dicen que tiene el propósito de disminuir el sesgo o la persecución en los cristianos aquí en los Estados Unidos y también en el mundo. La segunda eh, eh, oración, desayuno de oración que Trump tuvo fue hace algunas semanas y yo lo reporté también en el canal de Back Force Ministry. Él también hizo un anuncio muy importante porque ahí él dijo que el 17 de mayo iban a tener una reunión especial para consagrar a Estados Unidos como una nación debajo de Dios. Así que en cada una de estas reuniones Trump hace algo que realmente trae más o elimina más la separación de iglesia y Estado en los Estados Unidos. Tanto así que en la primera desayuno de oración, que fue el año pasado, como ya les dije,
donde creó esta oficina de oración, él dijo que mucha gente habla de la separación de iglesia y de Estado, y él dice que deberíamos olvidarnos de eso. Ustedes quizá vieron alguno de los videos, así que es bien interesante. En esta última que pasó hace unas semanas atrás, él dijo, vamos a rededicar a Estados Unidos como una nación debajo de Dios. También él dijo que se había deshecho de la enmienda de Johnson. Y de eso vamos a hablar porque esa es la enmienda que básicamente separaba la iglesia del Estado. Y es cierto, Donald Trump básicamente no se deshizo porque tiene que haber un voto, pero con su poder ejecutivo básicamente la dejó nula. Y vamos a hablar de eso cuando hablemos de las órdenes ejecutivas. Así que Trump es una persona, obviamente es el carácter más importante en lo que tiene que ver con este reavivamiento que está pasando en los Estados Unidos. Ustedes se acordarán esta noticia hace poco que el mismo líder me parece que fue el arzobispo, un arzobispo de ah, Turquía, me parece que fue, o por uno de esos países donde era básicamente Constantinopla, le dijo que le recordaba a Constantino, ¿verdad? Y le dio hasta una cruz. Así que esa comparación fue bien interesante, pero como les dije como les dije en el video anterior, Donald Trump se parece mucho a Constantino. El conflicto de los siglos nos dice que Constantino era una persona devota, ¿verdad? Era una persona que básicamente adoptó el cristianismo para evitar la separación o la caída del Imperio Romano. Así que es bien interesante porque Donald Trump nos recuerde mucho eso. Y claro, muchas gracias ahí, hermano Dani. Esa fue de la iglesia ortodoxa ahí que hicieron eso. Ahora, cuando hablamos del reavivamiento y la reforma que está pasando en los Estados Unidos, también obviamente tenemos que tomar en cuenta lo que pasó con Charlie Kirk. Como mencionamos, Charlie Kirk era el líder de una de las instituciones o de uno de los lobbies, hablamos de todo eso, más importante en los Estados Unidos, especialmente en la área de los jóvenes. Mucha gente dice que si no hubiera sido por la influencia de Charlie Kirk y de su institución, Donald Trump no hubiera sido presidente. Ahora, ustedes saben que Charlie Kirk era una persona muy devota, muy abierta con su fe, era una persona también muy controversial y él tenía varias organizaciones. Él tenía Turning Point USA, ¿verdad? Que era su organización principal, que era con la idea, obviamente, de hacer lobby. Hablamos de todo esto en los videos pasados en el gobierno. También tenía Turning Point Action, ¿verdad? También tenía Turning Point Faith, que era básicamente lo mismo en cuestiones de religión. Y pues bueno, ustedes saben que Charlie Kirk fue asesinado y después de eso hubo una explosión en los Estados Unidos en relación a vender Biblias, que Donald Trump también lo dijo. El año pasado fue el año que más Biblias se han vendido en los Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a ver algunas noticias por aquí. El año pasado fue donde más jóvenes fueron a la iglesia. Básicamente hubo un interés y un reavivamiento en cosas religiosas después de la muerte de Charlie Kirk. De hecho, tengo esta foto aquí, que esto fue una de las oraciones que muchos de los miembros de Turning Point hicieron para Donald Trump antes de ser electo su segunda candidatura. Y si ustedes ven la foto allá atrás, ustedes ven que esto fue en un evento de Turning Point Action. Esto fue en uno de los eventos de Charlie Kirk. De hecho, yo vi cuando esto pasó, Charlie Kirk se quedó fuera de la foto, estaba aquí a la derecha, pero ahí habían todas estas personas que estaban orando por Donald Trump. Una vez más, porque Donald Trump tiene el apoyo de los cristianos, de los evangélicos, y obviamente él, por así decirlo, les está respondiendo, dándole el poder que ellos o que muchos desean. Si ustedes quizá no conocen, pero aquí está Ben Carson, ¿verdad? Que también es un adventista del séptimo día, muchos de ustedes lo conocen. Él también es parte de la oficina de oración también de la Casa Blanca que Donald Trump creó el año pasado. Así que eso es lo que tenemos que entender. Vamos a hablar más de eso adelante. También, cuando hablamos de todo esto, tenemos que enfocarnos en la influencia del nacionalismo cristiano. ¿Ok? Y aquí es donde ya entran muchos influencers, aquí es donde entran ya muchos YouTubers, muchos podcasters o personas que hacen podcast, que pues bueno, ahora ustedes saben que en las redes sociales cualquiera puede dar sus opiniones y uno puede construir una comunidad que sigue lo que uno habla. Y hay muchos de ellos en las redes sociales. De hecho, así fue como Charlie Kirk se hizo muy famoso. ¿Verdad? Obviamente a través de TikTok, de las redes sociales y todo lo demás. Pues bueno, hay muchas personas que están detrás del nacionalismo cristiano
Y la foto que ustedes ven ahí es de Douglas Wilson, ¿verdad? Y quizá es el más controvertido. Hay muchos, y hay muchos populares, y hay muchos famosos, pero él quizá es el más conocido porque es quizá el más controversial. Muchas de las declaraciones que ha hecho realmente son un poquito radicales. Y una de ellas ha dicho que aquí en los Estados Unidos solo debería existir una religión y solo los cristianos deberían em, estar en la política, ¿verdad? Él dice que Cristo debería ser obviamente el rey de la nación. De hecho, esa expresión que se usa mucho, que la usa Candace Owens y muchas otras personas, cuando ellos dicen Christ is King, ¿verdad? Todos decimos amén por eso. Dios es rey. Pero muchas veces estas personas del nacionalismo cristiano, lo que ellos quieren decir es que quieren decir, Dios es rey y tiene que ser rey de esta nación. Ahora, nosotros sabemos, una vez más, cuando hablamos de separación entre iglesia y Estado, Dios lo estableció así para que todos nosotros estuviéramos a salvo. El único momento donde Dios tuvo la iglesia y el Estado juntos fue cuando Dios era el rey de Israel. Vamos a hablar de eso quizá en el tiempo de las preguntas, si ustedes tienen alguna idea, porque sí, Dios hizo a Israel, la iglesia y el Estado estaban juntos en estos tiempos de Israel, pero algo pasó de donde Dios dijo, vamos a separar esto. Podemos hablar de eso quizá más adelante para quizá no extraernos mucho del tema aquí porque quiero compartir lo que está pasando ahora. Pero bueno, Douglas Wilson es un pastor que tiene su iglesia en Washington, D.C., donde Peter Hasek, si lo estoy pronunciando bien, es miembro. Peter Hasek es el secretario de guerra de los Estados Unidos, el que controla el Pentágono. ¿Ok? Y de hecho, él lo ha invitado a Douglas Wilson a hablar al ejército. Entonces, ustedes ya saben lo que Peter Hasek cree. Aparte de él, no les mencioné, pero J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, es muy católico también. Así que, pues bueno, vemos la religión por todo lado. La esposa de Donald Trump también es católica. Así que la religión está por todo lado. Así que es bien interesante porque este señor, Wilson, también habló con Charlie Kirk. Obviamente él era invitado en muchas de sus conferencias y todo lo demás. Así que este tema de que la separación de iglesia y Estado viene de todos ámbitos, de todos ámbitos. Hay algunas noticias aquí, están en inglés. Muchas de estas obviamente están en inglés. Aquí se las traduzco rápido. Dice que los jóvenes están yéndose de las iglesias tradicionales por iglesias más masculinas ortodoxas cristianas. Bien interesante. Entonces, hay muchos jóvenes que realmente están buscando por algo más tradicional, por algo más masculino. Ustedes saben que hubo mucho ataque con este famoso de la masculinidad tóxica. Ya, por lo menos aquí en los Estados Unidos, mucha gente está cansado de eso, ¿verdad? Y están buscando, obviamente, un tipo de iglesias más ortodoxas. Otra noticia aquí. Esta está en español de Fox News y las fuentes las pueden ver abajo. Se la voy a poner aquí un poquito más grande. Dice que los hombres de la generación Z regresan a la iglesia en números sorprendentes en el resurgimiento de la fe. Y eso es lo que estábamos hablando. Eso fue lo que ustedes pueden ver. Esto viene el 4 de octubre del 2025. Y eso era lo que también estaba hablando Donald Trump. Así que vemos en los Estados Unidos, obviamente, un nuevo avivamiento donde la clave, donde la frase principal es esa, Christ is King. Cristo tiene que ser el rey supremo de este país y tenemos que obedecerle, tenemos que poner en práctica todas sus leyes. Y como les digo, pues bueno, en teoría eso no estaría mal si Dios realmente fuera el rey. El problema es que muchas de estas personas no quieren eso, ¿verdad? Porque el poder corrompe. Y lo que va a pasar es que estas personas van a introducir tradiciones humanas. Y esas tradiciones humanas las van a forzar para que las personas no puedan adorar conforme a los dictados de su conciencia. Así que mientras que seguimos, antes de continuar con este reporte, quiero ir ahora a la Biblia y tengo, me parece, los versículos aquí, porque todo esto estaba profetizado en una profecía que quizá es poco conocida. Esa profecía se encuentra en Isaías capítulo 4, versículo 1, y aunque eso tiene una aplicación directa en el momento histórico donde Isaías estaba viviendo, también tiene una tipología o una aplicación profética que se aplica a todo lo que estamos viviendo ahora con este surgimiento de la fe en los Estados Unidos, porque es un surgimiento, recuerden, nosotros no deberíamos estar opuestos a un reavivamiento,
a un avivamiento de la fe primitiva. Todos nosotros deberíamos estar buscando eso en nuestras iglesias, en nuestros corazones primero, en nuestra familia, en nuestras iglesias, y por ende eso se va a transmitir a la sociedad. Nosotros sabemos que la familia es la base de la iglesia y la iglesia es la base de la sociedad. Pero lo que está pasando es que este reavivamiento o este surgimiento de la religión no es de acuerdo a la palabra de Dios, no es de acuerdo a la justicia de Cristo. Y eso ya Isaías de alguna manera lo había profetizado hace miles de años atrás. Y este es una profecía que está en solo un versículo y es bien interesante porque cuando ustedes leen Isaías capítulo 3 y Isaías capítulo 4, este versículo está como en medio, así completamente fuera de contexto. Y es bien interesante lo que dice aquí el profeta. Leámoslo en la pantalla. Dice, y echarán mano de un hombre, 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente sea llamado tu nombre, solamente sea llamado tu nombre sobre nosotros. Quita nuestro oprobio. Bien interesante, ¿verdad? Quizá como les digo, un versículo medio atravesado ahí entre Isaías 3 e Isaías 4. Pero vamos a ver qué es lo que realmente esto significa a nivel profético, a nivel tipológico, porque esto tiene bastante significado, tiene, como dicen, bastante esencia aquí, lo que Isaías dice. Entonces, vamos a ver aquí. Dice que, y vamos a ir directamente, como les dije, eso tiene una aplicación directa. Ustedes pueden leer el comentario bíblico adventista para saber qué era lo que estaba pasando aquí. Porque en ese tiempo, pues bueno, las mujeres necesitaban estar casados con un hombre para realmente tener ciertos derechos, especialmente cuando Israel estaba siendo atacado por los asirios. Se los voy a dejar de tarea. Ustedes pueden leer el contexto histórico en el comentario bíblico adventista, pero como les dije, Isaías no explica esto. Isaías solo mete este versículo así de la nada sin explicarlo. Pero vamos a ir directamente a la aplicación profética y tipológica. Mire, si ustedes ven el versículo, cada uno de esos versículos tiene un elemento o tiene una expresión que tiene una interpretación profética. Veámoslo hasta aquí. Y echarán mano de un hombre. ¿Ok? Cuando nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta, tenemos que preguntarle a Isaías, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Pues bueno, Juan 19:5 nos dice que ese hombre es Jesús, ¿verdad? Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Recuerde, estamos haciendo una aplicación profética, estamos haciendo una tipología y estamos agarrando cada uno de los elementos que encontramos en Isaías 4:1 para entender proféticamente qué es lo que está pasando aquí. Entonces ya entendemos que ese hombre básicamente es Jesús. De hecho, tengo otro versículo. Y hay muchos versículos en la Biblia. Yo solo puse algunos quizá. Para cuestión de tiempo, ustedes pueden, obviamente, hay muchos. Aquí nos dice ahora este Mateo 8:20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que ya con eso entendemos que cuando ese hombre en Isaías 4 básicamente es Jesús. ¿Ok? No se les olviden eso. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es lo que significa 7. ¿Ok? Muchos de ustedes ya saben, como adventistas, nosotros sabemos que 7 significa plenitud. Y ejemplos de eso lo encontramos en Mateo 18:22. Dice que Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Está hablando obviamente de cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano, obviamente infinitamente. Una plenitud. Aquí tengo otro ejemplo que viene de Daniel 3:19. Dice que entonces Nabucodonosor se llenó de ira, ustedes conocen el contexto, y se demudó, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase ¿cuántas veces? 7 veces más de lo acostumbrado. Una vez más, 7 tiene que ver con plenitud, ¿verdad? Eso es lo que significa. Entonces ya entendemos que ese hombre es Jesús y que 7 veces es básicamente plenitud, un montón, bastante, todas, ¿ok? ¿Estamos entendiendo? Vamos a ver ahora qué significa mujeres. Y yo creo que este no deberíamos leerlo, ¿verdad? Porque todos ustedes como adventistas ya saben exactamente qué es lo que significa mujeres a nivel tipológico, a nivel profético, a nivel simbólico. Nosotros sabemos que las mujeres representan iglesias. Un ejemplo de eso, para los que todavía no sabían, Mateo 25:1, una de las parábolas que quizá vamos a leer si tenemos tiempo.
Dice que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todos nosotros sabemos que esas 10 vírgenes representan a la iglesia. Recuerden que todas ¿cuántas se durmieron? ¿5? No, se durmieron todas. Y todas se despertaron, pero solo 5 tenían la lluvia temprana. Solo 5 tenían el Espíritu Santo. Solo 5 habían pasado por el arrepentimiento, por la justicia de Cristo. Qué interesante. Como les digo, si el tiempo nos va bien, vamos a hablar de esto porque todo está conectado. Ok, entonces obviamente las mujeres significan, hay otro ejemplo aquí que viene de Apocalipsis 12:1. Ustedes están muy familiarizados con eso. Nosotros ya sabemos, hay más ejemplos aquí en Apocalipsis 17. Ustedes ya saben todo eso, ¿verdad? La mujer que estaba vestida de púrpura, escarlata, representaba obviamente a Babilonia. Todo eso, eh, dice que obviamente las mujeres en la Biblia representan iglesias. Y veo un comentario ahí que quizá no todos son adventistas. Muchas gracias, mi hermano. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, que están al final, hasta el final, y podemos verlo también en la Biblia. Pero gracias. Bueno, gracias por dejarme saber ahí. Entonces, las mujeres representan a la iglesia. Ahí ustedes vieron algunos de los versículos. Voy a darle para atrás para los hermanos que quizá no sepan ahí. Les pueden tomar una foto. Aquí está Apocalipsis 17, 4 y 5. Y el otro versículo que no leímos, Apocalipsis 12:1. ¿Ok? Se los dejo para que tomen una foto. Y ahí ya, solito, para que no salga mi cara. Listo, perfecto. Entonces, mujeres son iglesias. Entonces, ahorita estamos viendo que en los últimos días, bueno, no sabemos si son los últimos días, tenemos que ver eso también. Pero en este versículo, proféticamente, tipológicamente, va a haber un montón de iglesias. Van a haber una plenitud de iglesias. Van a haber bastantes iglesias que quieren hacer algo con Jesús. Ok, sigamos leyendo aquí. Vamos a ver ahora qué es lo que significa en aquel tiempo, según Isaías 4:1. Pues bueno, aquí tenemos Isaías 13:9 y nos dice que he aquí el día de Jehová. En inglés realmente usa la misma expresión. En español se traduce un poquito diferente, pero hebreo es básicamente lo mismo. Dice que en aquel día de Jehová, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, ¿verdad? Así que ahí encontramos también esta referencia en aquel día. En aquel tiempo se está refiriendo básicamente a los últimos días. Aquí hay otro ejemplo, Mateo 7, 22 y 23. Dice aquí que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué es aquel día? Obviamente, aquel día se refiere al tiempo del fin. Así que en el tiempo del fin van a haber bastantes mujeres que tienen que ver algo con Jesús. Sigamos aquí estudiando. ¿Qué es lo que significa ahora pan? Porque estas mujeres o estas iglesias dicen que nosotros comeremos nuestro propio pan. Ustedes saben que el pan básicamente representa la palabra de Dios. Lo pueden ver ahí en Juan 6, 32 y 33. El pan del cielo, y ese pan del cielo básicamente representa a Jesús, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesús es el verbo, ¿verdad? Juan 5:39 dice, vosotros escudriñad las escrituras, pero las escrituras son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Entonces, ese pan son las palabras que reflejan a Jesús. Así que ese pan es la palabra de Dios. Así que parece que estas mujeres van a tener su propia palabra de Dios, van a tener su propio pan, porque ellas están diciendo, nosotros vamos a comer nuestro propio pan. No se preocupe de nosotros. ¿Ok? Ahora sigamos leyendo ahora qué es lo que significa que ellas van a vestir sus propias ropas. Qué interesante, qué interesante. ¿Qué es lo que significa las ropas en la Biblia? Muchos de ustedes ya saben. Esto viene de Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Quién vistió a este pecador? ¿Verdad? Obviamente Jehová. ¿De dónde Jehová sacó sus vestiduras? ¿Se acuerdan qué pasó? Hay muchos ejemplos en la Biblia, como les dije, yo solo mencioné algunos aquí, después puse algunos por cuestión del tiempo, pero ¿se recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Que se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos cosieron sus propias ropas de hojas, pero Jesús vino y les dio ropas, ¿verdad? Obviamente el sacrificio que sacó, el sacrificio que tuvo que hacerse el corderito. Pero en el fin de los días, Dios nos va a dar vestiduras blancas. Esas vestiduras
representan su justicia, representan su salvación. Ustedes también pueden leer esto en Zacarías 3. De hecho, déjenme igual leer este también aquí de la Biblia. Zacarías capítulo 3, porque es un capítulo bien interesante. Yo no lo puse en la pantalla, pero es un capítulo bien interesante donde Jesús está aquí con el sacerdote Josué. Y en Zacarías capítulo 3, versículo 1 dice que me mostró al sumo sacerdote Josué, en el cual estaba delante el ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Quién es el que acusa? Satanás. Así que mucho cuidado cuando predicamos estos mensajes. Nosotros no estamos para acusar, estamos para advertir, para alertar, para traer esperanza, para recordarle a las personas que Jesús viene y que todo lo que él dijo se está cumpliendo. Pero ahí estaba Satanás para acusar al sacerdote Josué. Versículo 2 dice que dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incienso? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, dice la Biblia aquí, el ángel de Jehová, que es Jesús. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mirad que he quitado de ti tus pecados y te he hecho vestir de ropas de gala. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos eso fue Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 4. Eh, em, entonces, ahí encontramos y sabemos que esas vestiduras representan la justicia de Jesús, representan la salvación de Cristo. Y por eso es que es bien importante que nosotros entendamos estas cosas, porque cuando vamos de vuelta a Isaías 4:1, bajo ah, con este marco tipológico, nosotros podíamos leer esta profecía de esta manera: y echarán mano de Jesús un montón de iglesias en el tiempo del fin, diciendo: nosotros vamos a estudiar e interpretar la palabra de Dios de nuestra manera. Nosotros vamos a tener nuestra propia justicia. Lo único que queremos es que nos llamen cristianos. Quitan el oprobio de nosotros. Eso es lo que está pasando en el 2026. Hay un montón de iglesias en todo el mundo, pero especialmente en los Estados Unidos, que no quieren el oprobio de seguir la palabra de Dios. Se lo llaman oprobio. Pero ustedes se acuerdan lo que dice la Biblia, que los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son oprobio, todo lo contrario, los mandamientos de Dios representan el carácter de Dios. Los mandamientos de Dios son los mandamientos de libertad. Los mandamientos de Dios son los mandamientos de felicidad. Pero hay un montón de iglesias que no quieren eso. Lo único que quieren es el nombre de Jesús. Lo único que queremos es que nos llames cristiano para ejercitar todo este poder en el nombre de Jesús. Eso es lo que está pasando en el 2026. Y la profecía se está cumpliendo justo delante de nuestros ojos, porque es en el 2026 que encontramos a las 2025, 2024, obviamente durante todo este periodo, encontramos a las iglesias tomando bastante supremacía y control, no solo a nivel social, ¿verdad? Pero obviamente, especialmente, y no habría ningún problema a nivel social, pero el problema es cuando están metiéndose en la política para obviamente implementar todas esas leyes, todas esas formas en las que ellos comen su propio pan, interpretan la palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, nosotros sabemos que Donald Trump es muy famoso con las órdenes ejecutivas. Donald Trump ha sido el presidente que más órdenes ejecutivas ha firmado, especialmente en su segundo término. Donald Trump firmó una orden ejecutiva en su primer término, que Byron no cambió, que era una orden ejecutiva donde limitaba el poder de la enmienda de Johnson. La enmienda de Johnson era una enmienda que había sido creada ya hace unos años atrás para que la iglesia no se metiera en la política. No solo las iglesias, realmente ninguna institución de fines lucrativos como universidades, entre otros. Ellos no estaban supuestos a usar, pero especialmente para las iglesias, ellos no estaban supuestos a usar su influencia para apoyar candidatos políticos o para desprestigiar candidatos políticos. Ustedes saben que obviamente Estados Unidos es un país cuyo fundamento, cuyas bases es bien cristiano. Mucha gente va a las iglesias aquí los domingos.
Y lo que pasó fue que Donald Trump, cuando quedó como presidente, una de las primeras cosas que hizo fue limitar el Departamento del Tesoro, o en inglés se le llama el IRS, que es el que cobra impuestos. Aquí en los Estados Unidos, si usted no paga sus impuestos, usted puede ir a la cárcel inmediatamente, ¿verdad? Eso es un delito grave. Usted va a la cárcel. Entonces, muchas de las instituciones sin fines lucrativos o ONGs o iglesias religiosas, lo que sea, muchas veces tienen este estatus donde ellos no pagan impuestos. Y es bueno, y Elena de White lo apoya. Hablamos de eso en la primera charla, me parece. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Estas instituciones no podían participar entonces de la política, no podían, por así decirlo, apoyar a un candidato o no podían hablar mal de un candidato, simple y sencillamente no podían meterse en la política. Esa enmienda fue puesta ahí para, obviamente, fortalecer el tema de separación de entre la iglesia y el Estado que está en la Constitución de los Estados Unidos. Pero obviamente cuando Donald Trump vino, no le tomó importancia, dijo que eso no debería existir, pero como no podía cambiarla, porque obviamente necesita un voto del Congreso para cambiar, y es muy difícil cambiar la enmienda de los Estados Unidos, él lo que hizo fue que con su poder firmó una orden ejecutiva. Y orden ejecutivas, por así decirlo, muchas veces son cosas que el Congreso no aprueba, pero que el presidente tiene el poder de hacerlo hasta que se lo demanda, va a la Corte Suprema y después lo revocan, etcétera, etcétera. Entonces, hasta hoy, por eso es que la iglesia ha tomado bastante fuerza sin obviamente perder su estatus, básicamente su estatus de non-profit, le llaman en inglés, su estatus de ONG, ¿verdad? Entonces, eso básicamente le dio bastante fuerza, bastante auge y hizo a la iglesia mucho más vocal. Y por eso es que vemos ahora muchas leyes en ciertos estados donde ahora es bueno orar, donde se debería orar. Muchas de esas cosas son buenas, algunas cosas no tan buenas, pero ahora es con, obviamente la iglesia es bastante abierta y bastante fuerte con tema de la política. Detrás de eso también está una organización muy poderosa y muy influyente. Recuérdense, ya hablamos de una, que es Turning Point USA. Ya su administrador principal no está, Charlie Kirk, pero está esta otra que se llama The Heritage Foundation, que también es una organización muy influyente y muy poderosa. Ellos, antes de que Trump quedara presidente por primera vez, escribieron este manual, que básicamente era un mandato de liderazgo para restablecer los valores conservadores en los Estados Unidos. Un manual grandísimo, ¿verdad? Yo no lo leí, jamás, pero habían cosas muy buenas, muy interesantes, donde básicamente iba por cada uno de los departamentos de Estados Unidos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, y presentaba propuestas para que el presidente o los abogados establecieran con el fin de que Estados Unidos fuera mejor y fuera obviamente más espiritual. Recuérdense que nosotros eso ya lo leímos, desde 1864 había una organización en los Estados Unidos que quería traer de vuelta la religión a los Estados Unidos y traer un revivimiento. Básicamente lo mismo que quiere hacer The Heritage Foundation. Entonces ellos escribieron este manual que se llama el Proyecto 2025. Y a pesar de que tenía un montón de cosas, había una sección donde ellos decían que el Departamento de Trabajo debería básicamente a nivel federal imponer una ley, ¿verdad? Donde regulara el comercio los domingos con el fin de que las personas pudieran tener mayor oportunidad de pasar con las familias. Ahora, ellos no enfatizaron en ese momento eso tanto, sino que básicamente estaban con el hecho de básicamente regular el comercio los domingos. En este manual, ellos dijeron que esto era importante y que si alguna persona tuviera algún día de descanso diferente, lo podría hacer, ¿ok? Ya sea el viernes o ellos inclusive mencionaron el sábado, ¿verdad? Bien interesante. Yo no sé si Ben Carson tuvo que ver con eso y todo lo demás. Pero la persona que escribió ese específico, porque este libro lo escribieron muchas personas conocidas de Trump, muchas personas influyentes en la política. Pero este capítulo específico de que deberíamos guardar el domingo, o que no, deberíamos, perdón. No, no, no es así, porque ellos no están diciendo que deberíamos guardar, ellos están diciendo que deberíamos regular el domingo, ¿verdad? Para que no haya comercio. Ese capítulo lo escribió el famoso Jonathan Berry. Y a él le dicen, a muchos adventistas le dicen aquí, el señor ley dominical. Así es como le dicen, Mr. Sunday Law. ¿Por qué? Porque Jonathan Berry
ya en muchos podcasts o en muchas entrevistas, él ha dicho de que Estados Unidos debería tener una ley dominical. O, como ya hemos hablado, deberíamos ir de vuelta a las leyes azules con el fin de regular el comercio. Él fue el que escribió este capítulo. Ahora, lo que pasó bien interesante fue que el año pasado él fue confirmado, ¿verdad? Y ahora él trabaja en el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Justamente el departamento que puede hacer estas leyes realidad. Bueno, cuando digo leyes realidad, no es realmente así como pasa, pero puede meter bastante presión para que muchas de estas cosas pasen y sean aprobadas. Ahora recuérdese, hay varios estados de las leyes dominicales, hay varios stages o hay varias fases, perdón, de la ley dominical. La primera es una fase que quizá no nos vaya a afectar a todos nosotros y ya leímos de eso en el libro de Hindsight. La primera básicamente es esta fase, la fase donde se va a empezar a regular el domingo como día de comercio. Y eso es lo que Jonathan Berry ha hecho. Yo tengo muchos videos donde él está hablando de eso. Muchos de ellos están en inglés. Pero recuerden que, como les dije, toda esta información viene o la comparten los hermanos de Heritage and Hope Ministry. Todos sus videos las tenemos traducidos en el canal de Traducción Verdad Presente. Ellos tienen clips de Jonathan Berry, de Douglas Wilson y muchos otros nacionalistas cristianos hablando estas cosas que yo les estoy diciendo. Por cuestión del tiempo, de hecho, hasta un video que había preparado aquí se los había traducido con la IA, pero al final no se pudo traducir bien. ¿Verdad? Que es un video donde CNN está diciendo que Donald Trump ha traído el nacionalismo cristiano a su gobierno. Está por todo lado, ¿verdad? Está por todo lado. Pero ustedes pueden ir a ver los videos traducidos allá en Traducción Verdad Presente. Pero bueno, Jonathan Berry ya fue confirmado y él trabaja en el Departamento de Trabajo y tiene mucha influencia y fuerza para, obviamente, llevar a cabo estos planes. ¿Cuáles son sus planes? Pues bueno, nos los ha dicho ya en los podcasts y nos los dijo en el capítulo del Proyecto 2025. Su plan es, obviamente, regular el domingo para que haya menos comercio. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Bueno, ¿qué fue lo que pasó hace unos meses atrás? Hace unos meses atrás, The Heritage Foundation vino otra vez y sacó otro documento. Y en este documento, algunos de ustedes que ven el canal ya saben, ese fue uno de los videos que más vistas tuvo en comparación a lo que tengo, porque este documento fue un poquito más fuerte, fue un poquito más intencional. Este documento se llama Salvar a los Estados Unidos, salvando a las familias. Y en este documento ellos ponen cosas bien interesantes, bien buenas y proponen leyes que de hecho me ayudarían mucho. Por ejemplo, yo tengo 3 niños, el gobierno me ayudaría financieramente, tendría que pagar menos impuestos. Sería excelente. Pero en ese documento, ellos también tienen un capítulo donde mencionan que también se debería establecer o se debería regular el domingo comercialmente para que las personas pasen más con sus familias. Ahora, es bien interesante porque en este documento, en el proyecto 2025, ellos dejaron la idea abierta, ¿verdad? Y ellos están hablando desde el punto de vista del Departamento de Trabajo. Todos los trabajadores deberían tener el domingo libre, pero si ellos tienen otro día, pueden ser el sábado, puede ser el viernes, porque recuerden, los árabes guardan el viernes, pero ya en este otro documento, mm, 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 no hay excepciones. Tiene que ser el domingo. Y ya Jonathan Berry ha dicho en muchos de sus podcasts y en muchas entrevistas que tiene que haber un día uniforme, porque si no hay un día uniforme, realmente no podemos, él dice, en inglés dice accomplish, no podríamos obtener, no podríamos avanzar nada. Tiene que ser un día uniforme donde todo a nivel nacional se guarde. Pues bueno, en este documento ya ahora dicen tiene que ser el domingo. Ahora, este documento no lo escribió Jonathan Berry. ¿Verdad? No lo escribió Jonathan Berry. Este documento lo escribió gente que también son consejeros de Trump y también obviamente son católicos. Y este documento obviamente fue creado por The Heritage Foundation. Al inicio de este documento, ellos dicen que desean que muchos de estos cambios se lleven a cabo el 2026. ¿Por qué? Porque en el 2026, el 4 de julio, Estados Unidos va a estar celebrando 250 años de independencia. Y The Heritage Foundation dice que para que Estados Unidos sea un país próspero como era al principio, nosotros tenemos que honrar las familias. El mismo mensaje que el Papa, especialmente el Papa antiguo, venía diciendo, ¿verdad? Así que, como ustedes pueden ver, todas estas cosas
bueno, hay bastante presión, obviamente, de estas organizaciones en los Estados Unidos, pero también hay otras organizaciones, el Papa y otros, hablando de todo esto con respecto a un descanso dominical, a un descanso uniforme. Así que esta es una parte del documento traducido. Esa es la portada del documento y como les dije, tiene cosas muy buenas. Hablan mucho de la decaída de la familia. Hablan mucho de cómo la familia ha sido afectada y es cierto, la familia ha sido afectada por, obviamente, la teología woke o la ideología woke. Y miren, y es bien importante porque la iglesia adventista también ha sido llamada para restaurar las familias. Déjenme, y voy a hacer aquí un paréntesis bien interesante, porque cuando nosotros vamos al último libro de la Biblia, se nos presenta el último Elías, ¿verdad? En el último libro de la Biblia, aquí en Zacarías, no, perdón, Malaquías, en el capítulo 4, está hablando del advenimiento de Jehová. La Biblia nos dice que, vamos a ver aquí, voy a leer desde el versículo para ahorrar el tiempo, voy a leer del versículo 4. La Biblia nos dice aquí que acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Versículo 5 de Malaquías 4. He aquí yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Miren lo que dice. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Nosotros sabemos que hay, de hecho, Walter White, acabamos de traducir su mensaje, si no lo han visto, una vez más, traducción verdad presente, su último tema fue acerca del tercer Elías. Walter White está hablando de eso y nosotros sabemos como adventistas que hay tres Elías. Está el primero, el segundo, que es el Juan el Bautista, que Jesús lo dijo, ¿verdad? Él era Elías que debíamos esperar, pero también está este remanente que va a predicar el mensaje de Elías, del tercer Elías, para preparar un pueblo para recibir al Señor. Bueno, parte de ese mensaje, según aquí Malaquías, tiene que ver con un mensaje de restauración familiar. Ahora, es cierto que este capítulo tiene que ver, o este versículo hace referencia a que nosotros, obviamente, haya una consagración y haya un deseo de regresar a lo que Dios nos ha revelado desde el principio. Pero al mismo tiempo, tiene que ver con la restauración de las familias. De hecho, hay un tema bien interesante que estoy preparando con la ayuda de otros predicadores también, y que tiene que ver con el hogar cristiano, ¿verdad? El libro de hogar cristiano, hogar adventista, como se llama en español. Nosotros no nos damos cuenta que nosotros estamos aquí para restaurar las familias. La principal misión de Satanás es destruir a la familia. La principal misión de Satanás es destruir a las madres, ¿verdad? Porque si no hay madres, no hubieran Moiséses, si no hay madres, no hubieran Jesús, fue educado. Dios, miren, no voy a entrar en eso porque nos desviamos un poquito, pero el punto que le estoy dando a entender aquí es que Satanás está usando el mensaje de salud, lo falsificó y ahora la nueva era tiene más prominencia que nosotros. Ahora el mensaje de la familia, los restauradores de la familia que teníamos que ser el tercer Elías, ahora son un grupo de nacionalistas cristianos y están usando todo esto, obviamente, para llegar al control. Así que el documento habla de cosas muy buenas. El documento apunta cosas que realmente han destruido la familia, pero obviamente presentan desafortunadamente soluciones que van a forzar la conciencia de muchas personas y que van a terminar dándole el poder a la bestia, ¿verdad? Y a través de la segunda bestia van a dar a la primera bestia y la primera bestia va a forzar con la segunda bestia, va a forzar que todos, grandes y chicos, adoren a la primera bestia que tenía la herida mortal y fue sanada. Así que, pues bueno, para leerles un poquitito, por lo menos la sección que habla acerca del descanso dominical, dice aquí, obviamente este documento está en inglés, no creo que haya sido traducido, pero ustedes saben ahora con la tecnología que tenemos, todo puede ser traducido de una manera buena. Dice que argumenta que la unidad familiar tradicional, oh no, perdón, este es un resumen. Hasta aquí yo no lo traduje. Reformas para eliminar la penalización. Ya, esto fue un resumen que básicamente dice el documento. Ahí me disculpan, pensé que esta era la parte traducida. Yo tenía la sección traducida, lo publicamos en un video, pero quizá en las preguntas y respuestas, si ustedes quieren saber, si no los han visto, podemos leerlo desde ahí. Este era un resumen que básicamente explica justo lo que yo acabo de decir, ¿ok? Entonces, en este documento, ahí ellos presentan la
el argumento de que las leyes dominicales son básicamente constitucionales. ¿Por qué dicen eso? Como estaba haciendo alusión a la presentación de ayer, es porque en 1961 hubo un caso donde el estado de Maryland pasó una ley azul, una Blue Law, y ellos básicamente estaban diciendo de que no podría haber comercio en el estado de Maryland los domingos. Pues bueno, lo que resulta es que eh, una tienda, ¿verdad? Abrió y tuvo comercio. Dice que el caso comenzó en una tienda de descuentos en Maryland. Los empleados de la tienda fueron multados por las autoridades locales del estado. ¿Cuál fue el crimen? El crimen fue vender artículos comerciales en domingo, violando los estatutos estatales de cierre obligatorio. Ya el estado de Maryland, hablamos de Maryland ayer, ¿verdad? Que es básicamente la tierra de María. Ahí fueron los primeros católicos que vinieron colonizando Estados Unidos, se establecieron ahí. Interesante, ¿verdad? Y le pusieron el nombre Maryland, la tierra de María. Entonces ellos ahí, el Estado pasó una ley donde dijo, no, no se puede vender los domingos, simple y sencillamente vamos a cerrar los domingos. Pues bueno, esta tienda siguió vendiendo, seguro estaban haciendo bastante dinero y les dieron multas. Pues bueno, resulta que ellos demandaron. Ellos demandaron y el argumento que ellos usaron para la demanda era que la ley era religiosa, ¿ok? No podemos vender en domingo porque la ley es religiosa, es para que, ¿verdad? Los domingos es el día de descanso de los evangélicos. Dice que se sostenía que, dado que el domingo era el descanso cristiano, obligar a cerrar este día imponía una observancia cristiana a todos los ciudadanos. Según ellos, esto constituía una clara violación de la primera enmienda, hablamos de eso ayer, y la separación entre la iglesia y Estado, lo que Donald Trump quiere, lo que Douglas Wilson quiere, lo que Paula White quiere. Yo no sé si Donald Trump quiere, pues ustedes saben, yo creo que a este punto Donald Trump hace lo que lo mantenga en poder, ¿verdad? Pero podemos decir por sus actos que eso es lo que él quiere. Eso es lo que muchas personas quieren hoy. Eso es lo que en cierto sentido um, Charlie Kirk quería. Y en su libro, él lo mencionó, ¿verdad? Él habló de las leyes dominicales aquí y él dijo que las leyes dominicales eran una buena idea. De hecho, yo todavía tengo que hacer un video leyendo lo que él dijo. Él dijo que las leyes dominicales eran una buena idea para regular el comercio y traer un descanso. Pero ustedes saben ya a este punto que Charlie Kirk dijo un descanso, no el descanso, aunque él guardaba obviamente el sábado. El sábado que lo llama el sábado judío. No es el sábado judío, es el sábado de Dios, pero así lo llamaba él, ¿verdad? Así que, pues bueno, esto pasó por ahí y la idea fue que llegó hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema y la pregunta era obligar a los comercios a cerrar los domingos rompe la separación entre iglesia y Estado. Eso era lo que los jueces estaban debatiendo en ese momento y ellos fallaron que era constitucional. 8 contra 1 dijeron es constitucional que un Estado obligue o regule el comercio en un día a la semana. Y esto fue, yo no sabía esto. Yo me di cuenta de esto cuando estaba leyendo el documento de Heritage Foundation. Yo no sabía que esto había pasado. Y yo dije, wow, ya hay un fallo, ya hay un precedente donde la Corte Suprema ha dicho que obligar a cerrar un día a la semana, que todos sabemos cuál día es que van a escoger, es constitucional. No es una ley religiosa, ellos dijeron. No es una ley religiosa. Así que si ustedes ven todo lo que The Heritage Foundation está proponiendo en su documento, puede pasar muy fácil. Puede pasar muy fácil. Ahora usted podrá estar diciendo, bueno, Esteban, eso no es una ley dominical. Y es cierto, tenemos que hacer una distinción. Que se regule los comercios en domingo no es una ley dominical. De hecho, ya hay muchos países en Europa, en Argentina, en ciertas partes que se regulan los comercios en domingo, donde mucha gente, donde por ley no se puede abrir. Eso no es una ley dominical, pero esa es la primera fase de la ley dominical. Hay cuatro, de acuerdo a Elena de White, en el libro Conflicto de los Siglos y Eventos de los Últimos Días, e inclusive la Biblia. Hay cuatro fases del enforzamiento que va a romper la libertad religiosa. Y el primero es hacer el domingo con el domingo descanso. Y eso, ¿cómo sabemos? Eso también fue lo que hizo Constantino. Constantino firmó una ley donde el domingo nadie podía trabajar. Nosotros hablamos de esto al principio. Esa ley solo afectaba a las personas que estaban en las ciudades.
Esa ley solo afectaba a las personas que estaban en las ciudades. Esa ley no afectaba a las personas que estaban en el campo, porque esas personas necesitaban crecer a sus cosas y sus comidas para traerlas a las ciudades. Ustedes pueden leer eso en el Conflicto de los Siglos. Aquí yo lo tengo y si tenemos tiempo podemos leer algunas cosas. Lo tengo bien en pequeñito porque lo estoy leyendo en español, porque estamos preparando videos. Pero generalmente me gusta leerlo en inglés porque ese es el idioma original donde ella escribió. Pero sí, cuando Constantino firmó, primero era regular los domingos, regular los domingos. Pero después, ¿cuál es la segunda fase? La segunda fase es honrar el domingo. Y después ya van a haber leyes que ya sí son leyes religiosas donde la constitución se tiene que romper para entonces honrar. Pero ya una vez de que demos el primer paso, mis hermanos, muy rápido va a pasar el segundo paso. Por eso es que la Biblia Apocalipsis nos dice que y en una hora, Elena de White nos dice que los eventos finales son rápidos. Ella en inglés dice, the last movements are rapid ones, es decir, son rápidos. Así que es bien interesante. La Corte Suprema falló de que eso no era constitucional. Ahora, ellos usaron básicamente tres argumentos. Este fue el racional que ellos usaron. Primero que todo, una ley de regular los domingos proporciona un día de descanso común y uniforme para la sociedad. Y también protege a los trabajadores de la explotación laboral continua, lo que Jonathan Berry está haciendo, y promueve la salud pública y el tiempo en la familia, lo que ahora el último documento está diciendo. Estos fueron los tres racionales, los tres puntos de vista que ellos tuvieron para decir esta ley no es religiosa, por ende es constitucional. Así que si hubiera otro evento, si algún estado en los Estados Unidos estableciera una ley, o si inclusive a nivel federal se promulgara una ley donde dice nadie puede abrir los domingos, en teoría sería constitucional si usan este racional para interpretar la ley. Obviamente la gente demandaría, obviamente la Iglesia Adventista, espero, demandaría, porque la Biblia el Espíritu de Profecía nos aconseja hacer eso, a defender la libertad religiosa. Muchas personas dicen, oh, ¿por qué estamos defendiendo? Deberíamos estar felices. Deberíamos más bien que esto pase más rápido. Pues bueno, eso va en contra del consejo. Y de hecho yo lo tengo aquí. Si tenemos tiempo podemos leer, quizá en las preguntas, porque es importante que nosotros oremos para que Dios retenga los vientos para predicar el Evangelio. Miren, mis hermanos, nosotros no estamos listos. La iglesia no está lista. Y algo tiene que pasar para que la iglesia se despierte. Ese es el fuerte pregón, ¿verdad? Esa es la ley dominical. El problema es que muchas personas se van a despertar no teniendo aceite. Por eso es que usted y yo y muchas personas en la iglesia tienen hoy que estar experimentando la lluvia temprana, el arrepentimiento y el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones, la transformación, la justicia de Cristo. Porque noten, todos nosotros nos vamos a dormir. Todos nosotros vamos a dormir. Pero va a venir este clamor de medianoche, ¿verdad? Como está a Mateo 25. Ahí viene el esposo. Muchas personas creen que ese clamor es la ley dominical, que va a despertar a todo mundo, porque ya ahí no vamos a estar hablando de Jonathan Berry, no vamos a estar hablando de qué podría ser, del proyecto 2025. No, ahí ya no hay que adivinar nada. Ahí ya no hay que poner el rompecabezas. Ahí ya todo va a ser claro. Una ley dominical nacional viene y esa ley dominical va a ser, nadie puede trabajar en domingos. Cuando ahí la cosa venga, después de ahí las cosas van a ser rápidas. Y el que no tuvo la lluvia temprana no va a tener ese oil, no va a tener ese aceite extra. Todos nos vamos a despertar. En la iglesia todo el mundo se va a despertar. La gente va a escribir artículos, gente va a predicar en YouTube, otros van a estar Enríquez gritando, predicando y criticando, muchos de todos. Otros un poquito más suave. Ahí todos van a estar predicando y hablando, algunos yendo al Congreso, en otros países todo el mundo va a estar hablando, pero muchas de esas personas van a estar hablando sin el aceite extra. ¿Por qué? Porque no experimentaron la lluvia temprana. Pero la mitad sí va a tener ese aceite extra, ¿verdad? Y por eso es que hoy nosotros, en cierto sentido, si no lo tenemos, deberíamos orar, Señor, retenga los vientos. Déjenme decirles, les soy honesto, yo no tengo ese aceite ahorita. Por eso es que trato de mantenerme activo, por eso es que estoy orando, por eso es que estoy estudiando. Yo quiero ese aceite porque cuando estas cosas pasen y me despierten y no tengo ese aceite, ¿qué es lo que va a pasar con muchos? Vamos a ir, yo quiero la lluvia temprana, yo quiero la lluvia. No, no se puede compartir. La experiencia es personal. Por eso es que muchas personas dicen, hoy deberíamos estar, que esto sea más rápido. Pues bueno, si usted está listo, gloria a Dios. Hay que orar para que otros se alisten y hay que hacer lo mejor posible con el amor cristiano, la predicación, la inteligencia
y el entendimiento que Dios nos da para predicar y despertar a otras, que podamos usar ese aceite que necesitamos hoy, para que cuando en este momento llegue y nos durmamos y despertamos, tengamos ese aceite extra ahí. Pero pues bueno, esto fue lo que pasó y eso fue lo que ellos dictaron hoy, como les enseñé ayer. Si ustedes quieren ver y perdonen ahí porque seguro pasó un problema ahí con em, con el margen de los nombres. Pero ustedes pueden ver ahí que la mayoría de los jueces de la Corte Suprema hoy en los Estados Unidos son católicos. Así que si hubiera un caso muy parecido al que pasó en 1961, muy posiblemente sabemos qué es lo que van a votar. Y como les digo, esto es una suposición, viendo obviamente en lo que ellos creen. Hay una cita aquí que viene de Joya de los Testimonios. Dice que son muchos los que entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán esta acción. Venga, hay muchas personas que están ciegos, no saben lo que realmente están haciendo. Ella sigue diciendo que no ven, que están atentando directamente contra la libertad religiosa. Son muchos los que nunca han comprendido las obligaciones que impone el día de reposo bíblico ni el fundamento falso sobre el cual descansa la institución del domingo. Ella sigue diciendo que los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Aquí viene esta otra, el conflicto de los siglos, que dice que la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, obligándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. Así que es bien importante que nosotros tomamos eso en cuenta porque eso va a pasar muy pronto. Así que como les dije, recapitulando, van a haber 4 fases de la ley dominical y la primera tiene que ver con un regulamiento comercial los domingos, ¿ok? Ahí en ese sentido es donde todos nosotros, de acuerdo al conflicto, de acuerdo a los eventos de los últimos días, tenemos que salir y predicar. Ella nos dice aquí en Eventos de los Últimos Días, que es una compilación de muchas citas, básicamente ustedes pueden ver aquí en el capítulo 9. Habla de todo eso y muchas de estas citas fueron escritas durante el tiempo de los 1888. Ella dice que cuando eso pase, nosotros no nos deberíamos quedar sentados, deberíamos estar predicando, hablando, deberíamos estar defendiendo la libertad religiosa, deberíamos obviamente estar hablando del sábado y de verdadero día de reposo. Ella dice aquí que no deberíamos mostrar una actitud desafiante. Recuérdense, hablamos de eso también con el famoso colportor que alquiló una propiedad para plantar papas y decirle a todo mundo, yo no guardo el domingo. No, tenemos que ser sabios, tenemos que tener la sabiduría de Cristo. No deberíamos mostrar una actitud desafiante. Y les voy a dejar esto ahí para que ustedes lo puedan leer. Como les dije, eso está en el capítulo 9 de Eventos de los Últimos Días y va a ser una información bien importante porque estamos viviendo en tiempos donde estatutos dominicales pueden caer en cualquier momento. Este capítulo va a ser bastante interesante. Por eso es que tenemos que estar pendientes de eso. Ahora, como les dije, una vez más, el primer paso de la ley dominical es regular el domingo y va a ser un momento para predicar, va a ser un momento para hablar, ¿verdad? El segundo paso entonces va a ser darle homenaje al domingo, ¿verdad? El tercer paso va a ser obviamente solo adorar en domingo. Y ya ahí estamos hablando prácticamente de los últimos días. Y el último paso va a ser básicamente una persecución para los que no adoren el domingo. Y eso, cuando pase, cuando el conflicto de los siglos nos dice que cuando Estados Unidos establezca una ley dominical nacional, cuando esta ley, lo que iba a pasar en 1888, ¿verdad? Cuando hay una ley dominical, ya sea la primera, cuando hay una ley dominical nacional que regule el domingo, ya ahí básicamente los pecados de la nación han alcanzado el cielo y la ira del furor de Dios se ha llenado. Es el momento ahí donde nosotros tenemos que predicar. Es el momento ahí donde se activa Apocalipsis 18. Lo pueden leer de tarea también. ¿Cuántas horas? Ya tenemos casi 1 hora y resto. Es ahí Apocalipsis 18 donde está hablando del fuerte pregón, que viene, como ya hemos estudiado, en contacto con el derramamiento de la lluvia tardía, ¿verdad?
es ahí donde se va a cumplir y es ahí obviamente donde todos nosotros nos vamos a despertar y ya no vamos a estar predicando, ya no vamos a estar especulando, ya no vamos a estar, oh, eso está pasando, ya no hay noticias que reportar. Ya eso es, ese es. Y como dice la Biblia, los eventos finales van a ser muy rápidos. Una vez de que pase eso, mis hermanos, no va a haber tiempo prácticamente casi de prepararse. Si nosotros hemos estado en la iglesia por mucho tiempo y no hemos aprovechado el tiempo preparándonos, estudiando la Biblia, preparándonos para ser como Jesús, preparándonos para tener esa fe, ¿verdad? Que vence todo temor, para tener ese amor que vence todo temor. En ese momento va a ser muy difícil. El libro de Jeremías me parece que dice que si no corrimos con los de a caballo, ¿cómo le vamos a hacer con los de a pie? Así que si nosotros no nos estamos preparando hoy, estamos tarde. Tenemos que empezar hoy a hacer nuestros cultos todos los días. Vamos a hablar de eso en la última lección. Tenemos que prepararnos a amar a nuestros enemigos. Ustedes saben que la manifestación más grande de que Cristo muera en nuestro corazón es no cuando amamos a los que nos aman, porque Jesús dijo, hasta los gentiles hacen eso. Cuando oramos por los que nos aman, hasta los gentiles hacen eso. Hoy, pero cuando usted ora, cuando usted ama a los que te odian, ahí sí Dios está en su corazón. Y tenemos todo el ejemplo de Job, tenemos el ejemplo mismo de Jesús. Así que si no estamos nosotros hoy desarrollando un carácter de Jesús, si no estamos viviendo su justicia, si no tenemos frutos de arrepentimiento y frutos que son perfeccionados en el amor, como hablamos la vez pasada, ¿verdad? Como hablamos ayer, ayudando al prójimo, si no estamos haciendo nuestros cultos, si no estamos haciendo evangelismo, si las personas no pueden ver a Cristo en nuestros corazones, no estamos preparados. Tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar más, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que estudiar el espíritu de profecía, tenemos que estudiar libros. Muchos de nosotros estudiamos el conflicto de los siglos. Aquí yo lo tenía, quería compartir. Muchos de nosotros estudiamos todas estas cosas, pero no estamos estudiando el camino a Cristo. No estamos estudiando ministerio de curación. No estamos estudiando libros que nos ayudan a entender el concepto de la lluvia temprana, el arrepentimiento, el amor, la evangelización, la convicción de nuestros pecados, la dependencia de Jesús. Eso es lo que es la justificación por la fe. La justificación por la fe, dijimos, es destruir la gloria del hombre. Ayer nos los pusieron ahí. La justificación por la fe tiene que ver con Jesús y Jesús solo. No, tenemos que pasar por esa experiencia. Y pues, bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Pero por ahora yo creo que podemos terminarlo aquí. Me quedó pendiente el capítulo 28. Se llama, se lo voy a dejar de tarea, es un capítulo bien largo, pero bien interesante porque aquí habla del verdadero reavivamiento. Capítulo 28 en español se llama La verdadera conversión es esencial. Pero me gusta más en inglés porque ¿saben cómo se llama en inglés? Se llama Modern Revivals, ¿verdad? Se llaman reavivamientos modernos. Así es como se llama. Es el capítulo 28 en español. Y ella habla aquí cómo nosotros podemos básicamente definir o encontrar un reavivamiento, si un reavivamiento es de Dios o es del enemigo. Ella dice aquí que van a haber muchos reavivamientos falsos, pero que esos reavivamientos falsos van a hacer a las personas preguntarse y considerar si este reavivamiento es correcto. Por eso es que muchas personas hoy que están yendo a la iglesia, después del asesinato de Charlie Kirk, se van a dar cuenta que realmente esto no es algo que debería ser correcto, pero también hay muchas personas que van a usar eso para manipular. Y básicamente ella dice aquí en resumen que el reavivamiento verdadero se basa en la palabra de Dios, pero yo les motivo a ustedes a leerlo porque al final del capítulo ella dice que el reavivamiento verdadero tienen que ver con el mensaje de salud. Ahí dice en los últimos capítulos, tiene que ver con arrepentimiento, tiene que ver con el amor a las personas. Por eso se los dejo, aquí se los dejo. Capítulo 28 del conflicto de los siglos. Se llama La verdadera conversión es esencial. Justo después de ese, el capítulo es el juicio investigador. Así que, pues bueno, mis hermanos, yo creo que ya ha tomado bastante tiempo. Yo no empecé ni a contar, yo creo que va como hora y media. Podemos terminar aquí y obviamente dar chance para preguntas y diálogo. Oremos. Señor, muchas gracias porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Hay tantas cosas, Señor, que deberíamos de hablar y que tenemos que saber, pero le agradecemos que, bueno, igual tenemos acceso a la tecnología, que hay muchas personas reportando estas cosas y que podemos aprender mucho más de esto. Quiero pedirle, Señor, que nos dé la manera correcta de aprender esto, que nos ayude, Señor, a entender que Jesucristo debe ser el primero y el último en nuestras vidas y que si sabemos todas estas cosas, pero si nuestro corazón no está transformado, pues bueno, ayúdenos a entender eso y hacer las cosas mejor. Quiero pedirle, Señor, que nos ayude
a, a estar listos, a tener ese aceite que es esencial, ese derramamiento de la lluvia temprana que nos va a ayudar, Señor, a aceptar su justicia y a vivirla también. Gracias por esta hora en el nombre de Jesús. Amén.